Felipe II será el segundo monarca de la dinastía de los Austria, asumirá el trono de manos de su padre Carlos I en 1556 y estará reinando hasta su fallecimiento en 1598. Recibirá de su padre toda la enorme herencia ampliada por las posesiones que se habían ido conquistando en América, también las posesiones europeas, excepto el imperio alemán, que como hemos dicho se lo dejó a su hermano Fernando, al hermano de Carlos I, Fernando de Austria. Aparte de eso, ya inmerso en su reinado en 1580, Felipe II se hará también con el trono de Portugal. Al quedar sin heredero, él es uno de los posibles aspirantes, puesto que su madre era María de Portugal, y aprovechará su poder militar para invadir Portugal y hacerse con el trono. Eso le hará, a partir de 1581, convertirse en, sin duda, el rey más poderoso que había existido hasta ese momento en Europa. Como llegó a decir, en sus dominios no se ponía el sol, puesto que a las enormes posesiones que la corona castellana había ido acumulando en ultramar se unía a las que desde hace un siglo también llevaba acumulando Portugal, que veía aquí en verde zonas de América, del actual Brasil, pero también zonas de África y de las llamadas Indias Orientales del continente asiático. Eso hará de Felipe II, sin duda, el monarca más poderoso de su tiempo. Vamos a resumir brevemente su reinado, hablando primero de algunas cuestiones internas y, por último, de la política exterior que llevó a cabo. Internamente, como decimos, tuvo que gestionar un enorme imperio. Es verdad que ya sin el lastre que suponía para la política hispánica el imperio alemán, estará muy enfocada a las posesiones ultramarinas, a la América española y posteriormente también los territorios portugueses, y como decimos ahí, desarrollará una extensa y eficaz burocracia. Si su padre era un rey, digamos, más bien militar, que siempre estaba en el campo de batalla, Felipe II será un rey muy burócrata, muy preocupado por el funcionamiento de la burocracia, del papeleo, para manejar un imperio tan poderoso. A nivel interno, tuvo que lidiar fundamentalmente con dos problemas. La revuelta de los moriscos en la Alpujarra, ya sabéis, esos musulmanes que fueron obligados a convertirse, que se convierten al cristianismo para quedarse en la península, pero que obviamente pues siguen manteniendo su cultura, su forma de vestir, su lengua, sus tradiciones. Esto despertaba grandes recelos en la zona donde vivían, y lo que hace el rey es prohibirle esas características de su cultura, la vestimenta, la lengua, las tradiciones, lo que va a provocar una revuelta importante de los moriscos en la zona granadina de la Alpujarra. La rebelión será muy duramente reprimida y se dispersará a los moriscos por distintas zonas de Castilla, dejando esas tierras que han dejado vacías siendo ocupadas por repobladores castellanos. El otro problema es casi una especie de culebrón, pero que va a tener a la larga una gran influencia en la percepción extranjera, incluso en la percepción histórica a lo largo de los siglos del propio Felipe II y de la monarquía en este momento, del Imperio Español. Todo surge bueno, una cuestión de la corte. Un antiguo secretario del rey, Antonio Pérez, acusado de asesinato, y como este Antonio Pérez era aragonés, huye a Aragón. Como sabemos, Castilla y Aragón son dos estados diferentes, tienen leyes diferentes, y en Aragón se niegan a entregarlo al rey. Felipe II acudirá al único tribunal que tiene jurisdicción también en Aragón, que sería la Inquisición, pero no consigue que sea juzgado este Antonio Pérez. Finalmente manda al ejército, hay una dura represión de altos cargos de Aragón incluso, y tampoco consigue atrapar a Antonio Pérez, que huye a Inglaterra y será uno de los principales estimulantes de la leyenda negra, de esa leyenda negra que perseguirá a Felipe II y al Imperio Español durante mucho tiempo. Incluso todavía queda algo de ello en los libros de historia, como un lugar oscuro donde la Inquisición ejerce una terrible represión. Obviamente la Inquisición llevaba a cabo pues una represión dura, pero no más dura que en otros lugares
de Europa y, hombre, obviamente el Imperio Español, como cualquier imperio, pues cometía atrocidades, pero no más que las que van a cometer otros imperios. En cualquier caso, pues bueno, Antonio Pérez dará una visión muy negativa de este reino de Felipe II, que mucho tiempo y sobre todo en el extranjero ha estado muy, muy presente. A nivel exterior, pues bueno, va a seguir, como decimos, un poco las líneas maestras de su padre, aunque con la diferencia de que no tiene el imperio alemán y no tiene esos problemas que tuvo su padre en esos territorios, pero será fundamental para él la defensa del catolicismo en su patrimonio, conservar ese patrimonio dinástico para que lo hereden sus sucesores y, por supuesto, pues mantener la hegemonía en Europa de un imperio que es el más poderoso en Europa. Tendrá algunos enemigos parecidos, pues por ejemplo Francia o el Imperio Otomano, el Imperio Turco. En Francia, con Francia habrá enfrentamientos sobre todo por la influencia en Italia, en determinadas zonas de Italia como el norte, el milanesado y demás. Y se saldará en general favorablemente a Felipe II con victorias militares como la de San Quintín. Después también Felipe II estará involucrado en esa especie de guerra civil que hubo en Francia entre hugonotes, protestantes y católicos. Con respecto al Imperio Otomano, al contrario que su padre, sí que va a lograr frenar el avance turco por el Mediterráneo, crea la Liga Santa y se organiza la famosa, o se enfrenta en la famosa batalla de Lepanto, aquella en la que Cervantes pierde su brazo, por eso se le llama el Manco de Lepanto, que servirá para frenar el empuje turco por el Mediterráneo. Quizá el gran problema lo va a tener en dos frentes Felipe II, en los Países Bajos y en Inglaterra. Especialmente el de Países Bajos va a ser bastante complejo, es un problema político. Bueno, pues esas zonas están descontentas por los fuertes impuestos que exige la monarquía. Hay ya un sentimiento nacionalista de independencia con respecto al imperio y también religioso. Por esa zona se extiende, sobre todo por la parte norte, lo que va a ser las futuras Provincias Unidas de Holanda, se extiende el calvinismo, que es una rama del protestantismo que surge en torno a Juan Calvino, que es un teólogo protestante. Esto llevará a bastantes luchas, rebeliones, como la de 1566, en la que Felipe II responderá con una represión muy dura. Pero esto no servirá para calmar. Sí, algo más en la zona sur, donde en 1580, más o menos la actual Bélgica, acepta la obediencia a Felipe II, pero la zona norte, lo que será las futuras Provincias Unidas de Holanda, que son calvinistas, continuarán luchando por la independencia y ya veremos lo que ocurre en este sentido en el siglo XVII. Es decir, el de Países Bajos un problema que queda sin resolver en el reinado de Felipe II. El otro gran enemigo va a ser Inglaterra, con el que hay bastantes problemas. Los ingleses apoyan a los rebeldes holandeses. Los ingleses son los más activos en la piratería. No los manda oficialmente la corona inglesa, pero toleran y apoyan a los piratas ingleses que cargan contra los barcos que vienen cargados de metales desde América. Hay un problema también religioso, político, con la ejecución de la antigua reina católica María Estuardo. Todo ello va a provocar finalmente un enfrentamiento con Inglaterra. Felipe II planea la invasión de Gran Bretaña, planea que en el Canal de la Mancha, pasado el Canal de la Mancha, juntarse con todas las tropas que tiene en la zona de los Países Bajos, en Flandes, pero son frenados por los británicos y la Armada tiene que intentar escapar rodeando las islas británicas por el norte, donde le sacude un tremendo temporal y ahí pierde cantidad enorme de barcos, aquello que se consideraba la Armada Invencible, porque se consideraba que era la armada más poderosa que se había visto hasta ese momento. Pues la verdad que la Armada Invencible pues cae derrotada y después sobre todo derrotada, como diría Felipe II, por los elementos. Y bueno, lo de Portugal ya lo hemos comentado, como Felipe II reclama su derecho al trono en 1580 y es coronado en 1581 y asume todos los territorios de Portugal, especialmente todos esos territorios ultramarinos que ha conquistado Portugal. Será parte de la monarquía de los Austrias con Felipe II, en esta parte Felipe III, y finalmente se independizará Portugal en tiempo de Felipe IV, que veremos en posteriores vídeos.